Buenos días. Pues vamos a continuar con nuestras clases estamos hablando del tema de infecciones de transmisión sexual. Nos falta realmente ver infección por VIH y nos falta ver también este tipo de infecciones que son las uretritis. Como les comentaba, este es un tema relativamente breve o pequeño, es bastante sencillo. De repente puede haber algunas diferencias en las referencias que cada uno revise. En el artículo que les había enviado yo sobre sífilis y herpes simple también refieren un poco sobre el tratamiento, con algunas pequeñas diferencias en cuanto al diagnóstico, y vamos a revisarlas ahorita. Normalmente las uretritis se clasifican en dos tipos: aquellas que son causadas por Neisseria gonorrea y todas las demás, ¿sí? Básicamente todas las demás que se pudieran presentar. Aquí viene un ejemplo de una tinción de Gram, donde viene ejemplificado cómo se observan los diplococos Gram negativos intracelulares, que son característicos de las infecciones o las uretritis por Neisseria gonorrea. Entonces se ven como estos pequeños o bacilos o pocos tal vez, porque son muy cortitos y redondos, que están agrupados en pares, como pueden observar aquí, y que se encuentran dentro de las células. Es muy clara como la disposición en pares y la disposición intracelular. Normalmente la observación de esto es un hallazgo tan característico que uno puede dar tratamiento empírico con esta observación, asumiendo que se trata de una infección por Neisseria gonorrea, lo cual no descarta que el paciente pueda tener las otras o las demás infecciones de transmisión sexual o incluso otro agente causal de uretritis. Tanto el artículo como en el Mandel se hace mucho énfasis en que pacientes con una infección de transmisión sexual como estas, pues se tiene que investigar infecciones como VIH o como sífilis de forma simultánea. Por uretritis se tiende a una condición inflamatoria de la uretra, como su nombre lo dice, inflamación de la uretra, pero habitualmente está asociada a agentes infecciosos de transmisión sexual. Los más importantes siendo Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis, y después tenemos un grupo de otro tipo de agentes infecciosos que también en menor proporción pueden causar síntomas de uretritis. Estos son los síntomas característicos que refieren los pacientes: descarga uretral, que puede ser francamente purulenta en el caso de Neisseria gonorrea, o puede ser clara o transparente o acuosa en el caso de otros agentes infecciosos. Incluso, por ejemplo, herpes simple tipo 2 puede provocar uretritis y provocar una descarga de líquido claro o transparente. Y los otros dos síntomas muy relevantes son prurito y disuria. Es importante tener en mente la presencia del diagnóstico de uretritis, porque se puede confundir, por ejemplo, en hombres y mujeres con infección de vías urinarias. Habitualmente, como esta es una enfermedad asociada a contacto sexual, pues tienden más a verse personas más jóvenes con vida sexual activa, y bueno, es un antecedente epidemiológico que habrá que tomar en cuenta en todos los pacientes. Todos estos son los agentes etiológicos de la uretritis, es decir, cualquiera de estos podría causar una uretritis. Ahorita hemos mencionado Neisseria y Chlamydia como los más importantes. Tienen una relevancia nuevamente desde un punto de vista de atención para el paciente que tiene la uretritis, pero también desde un punto de vista de salud pública para la pareja del paciente o las parejas del paciente, por las posibilidades de complicaciones. En el caso de Chlamydia, en mujeres, complicaciones como graves, como enfermedad pélvica inflamatoria o como infertilidad. Y bueno, vamos a tener otros agentes infecciosos como Ureaplasma liticum, como Mycoplasma genitalium, como Trichomonas vaginalis. Aquí Trichomonas es importante mencionarla como un agente etiológico de uretritis en parejas heterosexuales, ¿sí? Porque como que estamos hablando más frecuentemente de parejas homosexuales en el caso de algunas infecciones de transmisión sexual, pero en el caso de hombres que tienen relaciones con mujeres, o como lo ponen en el artículo, hombres que tienen sexo con mujeres o heterosexuales, bueno, en ellos considerar también la presencia de tricomonas. Adenovirus y herpes simple como otra causa de uretritis. Entonces, es importante tener todo el espectro abierto, porque en estos pacientes de repente puede que no tengan buena respuesta a tratamiento, y más allá de volver a dar otro esquema de antibióticos, uno tendría que tratar de diferenciar si se trata de alguna de estas otras microorganismos. Les puse una diapositiva aquí que habla sobre microorganismos de la flora normal de la piel y de la flora normal vaginal, porque no es raro que a alguien se le pidan cultivos de secreción uretral o se le pidan cultivos de exudado vaginal, les reporten esto y se les dé tratamiento, o el paciente tome tratamiento pensando que tiene una infección por alguna de estas bacterias. Cualquiera de estos hallazgos puede considerarse normal dentro de la flora que se describe aquí. En el caso de piel, Propionibacterium, los Staphylococcus epidermidis, los Streptococcus alfa-hemolíticos, bueno, todos ellos son agentes infecciosos, son pocos gram positivos que pueden provocar
pues realmente no provocan como tal infección, pero pueden provocar que al momento de observar un estudio o un aislamiento de un cultivo de secreción uretral, que es como habitualmente se toma, se aísle y que entonces uno erróneamente le atribuya síntomas o signos de uretritis. En el caso de la flora vaginal, pues es normal que las pacientes tengan cándida, tengan lactobacilos, puede haber contaminación por E. coli y puede haber Gardnerella vaginal. Normalmente en una paciente que no tiene síntomas, estos agentes infecciosos no requieren tratamiento a pesar de haberse aislado. Entonces no tienen un significado clínico como tal que requiera algún abordaje mayor o algún tratamiento pues más extenso. Normalmente, tanto el libro como su artículo hacen énfasis en que hay que tratar de hacer objetiva o hacer clara la evidencia de si hay o no hay uretritis. Y esto es más importante en los casos de recaída. Es importante documentar la presencia de inflamación uretral. Obviamente, con la presencia de síntomas y signos, uno puede pues darle valor o peso a los síntomas que refiere un paciente y darle tratamiento. Sin embargo, idealmente hay que tratar de documentar si hay o no inflamación, sobre todo para hacer diagnóstico diferencial con otras condiciones. Se considera una evidencia objetiva de uretritis que uno puede observar la presencia de descarga uretral visible anormal, que puede ser purulenta o mucosa. Se considera también evidencia objetiva realizar una tinción de Gram de este exudado uretral y que haya más de 2 leucocitos por campo de inmersión o una muestra de orina con más de 10 leucocitos por campo. Entonces, todos estos son evidencia objetiva. Más allá de que el paciente diga, pues tengo ardor o dolor, si uno documenta algo de esto, estamos observando la presencia de inflamación en secreción uretral. La presencia de diplococos gram negativos intracelulares en la tinción de Gram también se puede considerar como evidencia objetiva y se encuentra presente en una gran proporción de los pacientes que tienen síntomas y que tienen uretritis gonocócica. Solamente hacer énfasis en que el hecho de que alguien tenga Neisseria gonorrea no descarta que no tenga las otras infecciones. Generalmente, en el caso de las uretritis por gonococo, la descarga o la presencia de secreción uretral tiende a ser francamente purulenta en una gran proporción de los casos y en las demás pudiera ser más bien mucopurulenta o mucosa. Los síntomas se pueden confundir con cistitis y también causar urgencia y frecuencia urinaria. Entonces, en estos casos, el diagnóstico específico se puede realizar con alguno de los hallazgos objetivos que estábamos comentando hace un momento. Neisseria gonorrea es una causa importante de uretritis, es la uretritis gonocócica como clásica, como una infección de transmisión sexual, pero también puede causar otras complicaciones, o sea, puede causar enfermedad inflamatoria pélvica, puede causar meningitis o endocarditis en algunos pacientes, o incluso conjuntivitis, entonces tomarlo en cuenta. Se puede observar mediante la presencia de diplococos gram negativos en la tinción de Gram, es muy sensible, pero también se puede detectar mediante la detección de ácidos nucleicos o la búsqueda de ácidos nucleicos en muestras que son endocervicales, vaginales o uretrales o en muestras en orina. Esto es una PCR que detecta la presencia del material genético de Neisseria y se puede también llegar a realizar en estas muestras que comentamos. Se puede cultivar, Neisseria sí se puede cultivar, crece en un agar chocolate y la ventaja del cultivo, como siempre, es que me permite obtener la susceptibilidad o hacer pruebas para ver el antibiograma y ver si es sensible al antibiótico que yo quisiera administrar. Por otro lado, clamidia es un agente infeccioso bacteriano, es una bacteria que habitualmente tiende a no observarse fácilmente en la tinción de Gram y no crece fácilmente en los cultivos, entonces normalmente dependemos de la detección de ácidos nucleicos para poderla diagnosticar. Usamos muestras tanto cervicales, vaginales o urinarias y en hombres se puede obtener muestra urinaria o de exudado uretral. El método que más se recomienda para hacer el diagnóstico es una PCR o una detección de ácidos nucleicos en muestras urinarias y cervicales. Actualmente hay muchos paneles ya incluso comerciales de ácidos nucleicos que incluyen la detección de clamidia, de neisseria, de ureaplasma, de micoplasma y de tricomonas en una sola muestra, que se empieza a usar con más frecuencia para evitar múltiples tomas de estudios y para abarcar el mayor número de agentes infecciosos probables, ya que de forma empírica o con los síntomas o signos del paciente es difícil de repente decir con certeza, esto es clamidia o es micoplasma o es ureaplasma. Clamidia puede provocar infecciones como cervicitis, puede provocar infecciones asintomáticas, puede causar enfermedad pélvica inflamatoria, puede provocar infertilidad y embarazo ectópico. Entonces las complicaciones no son menores. De hecho, tanto su artículo como el Mandel hacen mucho énfasis en que una vez que se le diagnostica a alguien clamidia, es muy importante hacer la evaluación de su pareja para tratar de prevenir alguna de estas complicaciones o estas causas de infertilidad en mujeres sobre todo.
Aquí les pone, o empezamos a hablar ahí un poquito del tratamiento. Miren, normalmente el tratamiento de un paciente con uretritis generalmente se compone de dos medicamentos. Se compone de una dosis de ceftriaxona para el tratamiento de Neisseria y se compone de la combinación de ceftriaxona con ácidos más frecuentemente asociados a uretritis. Si yo le doy a un paciente ceftriaxona más acitro, estoy cubriendo bastante bien los agentes causales de uretritis gonocócica y no gonocócica. Las dosis de citromicina son de 1 gramo, dosis única. Pueden encontrarlas de 1 gramo o 1.2 gramos o 1.5 gramos, pero siempre son como dosis única. Y las dosis de doxiciclina, que son tetraciclina, son de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Tienen ahí algunas alternativas que son menos útiles. En general, en mujeres embarazadas sí se recomienda hacer prueba de curación, sí se recomienda hacer seguimiento en las personas que tuvieron clamidia a los 3 meses por la posibilidad de reinfección, o sea, volver a evaluar al paciente para ver si no tuvo una reinfección o recaída varios meses después, y hacer siempre evaluación de la pareja sexual y los contactos de los 60 días previos. En el caso de los pacientes que tienen uretritis puede haber complicaciones como epididimitis aguda, como estenosis uretral, como conjuntivitis, el síndrome de Reiter, que es una artritis reactiva. Entonces, otra causa de artritis reactiva pueden ser las uretritis. Otra causa que ya revisamos son las gastroenteritis infecciosas, ¿no? Pueden dar artritis o artralgias varias semanas después de que pasó el proceso infeccioso. En general, se recomienda para evaluar el tratamiento tratar de tener evidencia objetiva de la uretritis, tratar de determinar la etiología, y esto se ha visto que aumenta la adherencia. O sea, si yo le digo a un paciente, tienes una infección y le doy tratamiento, si las molestias desaparecen, a lo mejor el paciente no regresa, a lo mejor no toma el tratamiento, a lo mejor no le da el tratamiento a su pareja. Pero si yo le digo al paciente, tienes una uretritis por clamidia trachomatis y es una infección que puede provocar infertilidad, bueno, es mucho más probable que el paciente se adhiera al tratamiento y además se lo dé a su pareja o verifique que su pareja se haga las pruebas diagnósticas necesarias. Entonces, yo creo que esto aplica a medicina en general y a infectología en general. Tener un diagnóstico etiológico da confianza en el médico que está haciendo la evaluación, da certeza y aumenta considerablemente la adherencia que un paciente pueda tener para su tratamiento, ¿sí? Tanto en el paciente como en su pareja. El tratamiento empírico, cuando uno está esperando los resultados, va dirigido a cubrir Neisseria, gonorrea o clamidia, o si yo creo que el paciente no va a regresar a consulta o no se va a hacer las pruebas, pues puedo decidir tal vez darle tratamiento empírico de forma temprana. En el caso de infección por gonococo, el tratamiento es con ceftriaxona, se puede dar una dosis única intramuscular. Esto generalmente tiende a curar cualquier, o sea, el tratamiento sistémico, entonces cubre las infecciones rectales, faringeas, genitales por Neisseria. Y como alternativa les ponen cefixima, que es también una cefalosporina de tercera generación, que bueno, se puede dar por vía oral, o acitromicina o doxiciclina. Antes se usaba como tratamientos también para Neisseria, pero por tasas altas de resistencia ya no se recomienda. En el caso de los pacientes que tienen clamidia, bueno, mencionábamos acitromicina o doxiciclina. Entonces, muchas veces de forma empírica, ustedes van a ver tratamientos de ceftriaxona más doxi o ceftriaxona más acitromicina, ¿sí? Hay que hacer siempre evaluación de la pareja sexual, idealmente darle tratamiento también a la pareja. Acuérdense que en mujeres pueden ser asintomáticas las infecciones por clamidia o incluso las infecciones por Neisseria. Entonces, siempre se deben hacer las pruebas diagnósticas para detectar o descartar la presencia de infección. En los pacientes que no tienen buena respuesta a tratamiento empírico o que tienen infección por tricomona vaginalis, aquí el tratamiento va a ser distinto, va a ser con metronidazol 2 gramos bioral dosis única o tinidazol 2 gramos bioral dosis única. Esto se va a considerar en parejas, sobre todo, como decíamos, heterosexuales. Se puede documentar mediante el exudado vaginal o mediante PCR o mediante estos paneles de detección de ácidos nucleicos. En el caso de las uretritis no gonocócicas, que son las uretritis pues, no por Neisseria, aquí vienen mencionadas clamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, y vienen como tratamientos acitromicina y doxiciclina. El tratamiento generalmente se recomienda por 7 días y se recomienda dar también tratamiento a la pareja de forma regular. Aquí vienen algunos de los esquemas que se pueden utilizar: ceftriaxona más doxiciclina o ceftriaxona más acitromicina a estas dosis. Es importante pues considerar las dosis, en este caso son dosis pequeñas que normalmente con esta dosis se alcanza un tratamiento efectivo.
En pacientes que tienen síntomas persistentes o recurrentes, esto está más enfocado principalmente a los hombres que requieren continuar con ardor o con dolor o con descarga después de haber recibido un tratamiento adecuado. Es muy importante en estos pacientes siempre documentar si hay todavía inflamación o no, si todavía hay leucos en secreción uretral o ya no los hay, para hacer el diagnóstico con el síndrome doloroso pélvico, que puede ser un síndrome de dolor que persiste después de haber recibido tratamiento adecuado, aunque ya no hay infección y que solo está causada por inflamación remanente o residual, contra hacer el diagnóstico de si un paciente se pudo haber vuelto a infectar o pudo haber fallado a tratamiento o pudo no haber tomado el esquema completo o pueda tener alguna bacteria resistente, como en el caso de micoplasma, que puede ser un poco más resistente, o pueda no haber recibido o no haberse dado tratamiento a su pareja y entonces el paciente haberse reinfectado. También es posible que el paciente tenga otro agente infeccioso. Acuérdense siempre, herpes simple también puede dar síntomas y no va a mejorar el paciente con el tratamiento que le demos antibiótico, como tricomonas tampoco va a mejorar con doxiciclina ni con acitromicina. Y lo que mencionábamos, ¿no? Que no se le haya dado tratamiento a pareja sexual. Se recomienda que en pacientes que tienen dolor de más de 3 meses de evolución, en un periodo de 6 meses, pues sean valorados también por urología. Y en el caso de los contactos, la vez pasada hablábamos de los contactos de sífilis. O sea, alguien que tiene sífilis, ok, ¿quiénes son sus contactos de riesgo para haberse contagiado? Todas las personas con las que tuvo contacto sexual en los 90 días previos al diagnóstico de sífilis. ¿Quiénes son los contactos de riesgo de haberse contagiado de alguien con uretritis? Bueno, las parejas de hasta 60 días previos a la lesión. Entonces, tener uretritis también inflama la mucosa, también puede facilitar la transmisión de VIH. A todos los pacientes se recomienda que se les haga prueba de VIH y a todos los pacientes se les recomienda que se les haga la prueba de sífilis también, ¿no? Particularmente en pacientes con herpes genital. Les quise poner una diapositiva aquí de otras causas de lesiones ulceradas en genitales, que como herpes simple o como el chancro sifilítico pueden provocar lesiones ulceradas y que hay que considerar en el diagnóstico diferencial. Uno es el linfogranuloma venéreo, que está causado por Clamidia trachomatis, otro es el chancroide, que está causado por Haemophilus ducreyi, y otro es la donovanosis, que está causada por una Klebsiella granulomatis. Estas lesiones tienden a no ser dolorosas, excepto la del chancroide, o la causada por Haemophilus ducreyi, y en estas vamos a tener una base necrótica con exudado purulento y con destrucción tisular extensa. Aquí las lesiones tienden a ser muy dolorosas. En el caso del linfogranuloma y en el caso de donovanosis, bueno, vamos a ver también adenopatías en el caso del linfogranuloma venéreo, pero las lesiones van a ser no dolorosas. Entonces, nada más considerarlas como diagnóstico diferencial en pacientes que están presentando contactos sexuales de riesgo y que también pueden tener lesiones ulceradas, ¿sí? Por mucho, decíamos la clase pasada, lo más frecuente es herpes, pero estas también pudieran llegar a presentarse, ¿sí? Entonces, los pacientes en general, si no hay un diagnóstico específico o si se hacen esfuerzos por hacer el diagnóstico y no se documenta nada, deben de recibir tratamiento considerando pues, los hallazgos que se hayan encontrado a la exploración física, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda de este tema de uretritis? Yo, doctora. Entonces, cuando las pruebas iniciales salen negativas, ¿es cuando ya nos iríamos como a estos diagnósticos diferenciales de ya sí, que puede ser otra enfermedad? Sí, exactamente. Cuando las pruebas como convencionales salen negativas o cuando tienes un paciente que tiene un cuadro como atípico o poco habitual, sí se puede considerar todas las otras etiologías. Yo diría, sobre todo en pacientes que ya han sido tratados o multitratados, sobre todo los que han recibido antibióticos, es poco probable que sea clamidia o que sea micoplasma o que sea uraplasma en pacientes que ya han recibido un tratamiento y que el tratamiento ha sido en base a estos esquemas adecuados. Ahí consideras tricomonas, consideras herpes simple o consideras algún otro agente viral como adenovirus como causa de uretritis. Ok, gracias. Vamos a pasar... en cuanto a infecciones de transmisión sexual, yo pensaría que esto es lo más importante. Obviamente, una de las más importantes es infección por VIH y la vamos a ver más adelante. Pero bueno, estas infecciones son las que más comúnmente se van a encontrar en la consulta y que adicionalmente tienen relevancia, sobre todo desde un punto de vista de medicina general, considerando en todos estos principios que acabamos de comentar, de siempre considerar a la pareja, siempre considerar el tratamiento y el seguimiento y considerar las complicaciones. Vamos a empezar a hablar de algunas de las micosis, sobre todo vamos a hablar de una de las micosis más relevantes, que es la infección por cándida. Las micosis sistémicas se refieren a estas infecciones que se encuentran
incluso en el ambiente, que uno no tiene que viajar a un lugar muy exótico pues para contagiarse, y que son causadas por hongos que pueden ser de dos tipos. Los hongos normalmente se clasifican en dos presentaciones. Uno son los hongos filamentosos, que para que ustedes piensen en los hongos filamentosos, piensen en un moho, estos que tienen como sus pelitos, que se alcanzan a observar la presencia de moho que vemos de repente incluso en los alimentos o en algunos lugares donde se ha acumulado mucho polvo, pero bueno, estos hongos se conocen como hongos filamentosos, y tenemos otro tipo de hongos que no causan filamentos, que son las levaduras. Dentro de los hongos filamentosos, el más importante posiblemente desde un punto de vista médico sea Aspergillus. Histoplasma también causa estas lesiones como mohosas, y hay algunos otros hongos más que pueden causar, obviamente, cuadros infecciosos, que son hongos filamentosos. Hay hongos que tienen la capacidad de pasar de un estado de filamento a un estado de levadura, y estos hongos se conocen como dimórficos, y cambian a esta forma de levadura para protegerse, por decirlo así, de condiciones que puedan ser más adversas, como la temperatura, o dentro del cuerpo humano pueden tomar una forma de levadura, pero en el ambiente, que puede ser un poco más áspero, más difícil para ellos, se pasan a una forma de moho o de filamento. Y por otro lado, dentro de las levaduras más importantes clínicamente desde un punto de vista médico, por mucho, Cándida es una de ellas, y el otro de relevancia que yo consideraría tal vez como importante sería Cryptococcus, ¿sí? Serían como las más importantes. Cándida, por mucho, es la infección micótica más frecuente en el mundo, es de distribución ubicua, no tiene una predisposición geográfica especial. De hecho, Cándida en muchos casos es un agente, es un microorganismo con el que nosotros convivimos, con el que tenemos contacto frecuentemente. De hecho, puede ser flora normal o puede encontrarse de forma normal en la cavidad oral, en mucosa genital, en la piel, en zonas de pliegues, en axilas, en ingles, puede encontrarse como flora normal. Entonces, hay que considerarlo como un agente oportunista que va a considerarse infeccioso o patógeno cuando prolifera, cuando crece abundantemente o en cantidades fuera de lo normal, porque han cambiado las condiciones propias de la piel, de la boca o de la mucosa vaginal. Obviamente, la foto que se ve aquí, pues no es flora normal, ¿no? Aquí ya no estamos viendo a Cándida como flora normal, sino lo estamos viendo como una manifestación de enfermedad, porque hay una proliferación excesiva del hongo. Esta es una foto de la faringe de alguien, se puede ver los pilares amigdalinos, se puede ver la úvula, se puede ver aquí está el abatelengua, se está abatiendo la lengua, y ustedes pueden observar estas placas de color blanco extensas, son muy extensas, están cubriendo toda la superficie del paladar blando, tienen un poco de eritema alrededor, no son fáciles de despegar, pueden sangrar al momento de despegarlas, están formando como grumos de color blanco y están cubriendo casi la totalidad del paladar, las amígdalas y la úvula. Esto en este momento ya puede ser doloroso y provocar disfagia, o también puede ser que el paciente ni siquiera se haya dado cuenta de estas lesiones en algunos casos, ¿no? En pacientes con VIH, de repente llegamos a observar eso. Obviamente esto sí requiere tratamiento y bueno, es una infección relativamente sencilla de tratar, pero puede ser un marcador de que algo está pasando con el paciente. Por ejemplo, en el caso de VIH, bueno, es frecuente que veamos cándida en pacientes con SIDA avanzado o en pacientes inmunocomprometidos que están recibiendo esteroides. O la otra condición importante para el desarrollo de cándida es el uso excesivo o abundante de antibióticos. Entonces, si recuerdan hace muchas clases cuando veíamos los exudados amigdalinos por estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes, pues había una o dos bolitas de color blanco, estaban localizadas exclusivamente a las amígdalas. Esto rebasa obviamente las amígdalas, se extiende al paladar, se extiende a la úvula para que les ayude un poco a hacer el diagnóstico diferencial. Lo otro que podría causar, pero más bien como membranas purulentas y que podría también verse, no como esto exactamente igual, porque aquí es muy característico la secreción en grumos de color blanco, es en mononucleosis infecciosa, se pueden ver también exudados purulentos amigdalinos, y bueno, en difteria o la infección por colinobacteria en difteria, pues también hay membranas de color gris en la faringe. Cándida albicans o cándida, voy a dejarlo así, cándida es una levadura que se replica por gemación, aquí se puede ver cómo está gemando esta levadura, y puede formar a veces estas estructuras que se conocen como pseudohifas, que no son hifas verdaderas, y bueno, vamos a tener muchas especies de cándida que sean patógenas para el hombre. La que antes se escribía como la más frecuente, la más común, era Cándida albicans, ¿sí? Es una levadura unicelular, se reproduce por gemación, como decíamos, no requiere medios de cultivo especial, es decir, tiene medios de cultivo especial. El medio de cultivo especial para un hongo es el agar de Saburo, así se llama,
Pero cándida crece bien fácil en el agar sangre. En 24 horas, en 12 horas puede llegar a crecer. A esto se refiere que no requiere un medio de cultivo especial. Pero su medio de cultivo especial, como para cualquier hongo, es el agar de Saúl. Puede ser flora normal o comensal y parte de la flora habitual de tracto gastrointestinal, particularmente tracto gastrointestinal alto, incluyendo la boca, la orofaringe y el esófago y el estómago. En un paciente que tiene una perforación esofágica, cubrimos normalmente levaduras, porque sabemos que hay levaduras en eso. Tracto genital femenino y en la piel. Aquí puede ser flora normal. Entonces siempre tienen que ser muy cuidadosos cuando vean un cultivo de estas zonas para definir si lo que están viendo es la flora normal o están viendo un paciente que tiene una enfermedad causada por cándida en estas zonas. El factor terapéutico más importante que está involucrado en la aparición de infecciones producidas por cándida es el uso de antibióticos. El factor más importante que va a facilitar que una cándida provoque infección es el hecho de que el paciente haya tomado o se encuentre tomado antibióticos que alteraron la flora bacteriana, mataron las bacterias que había ahí y que permitieron que cándida proliferara y compitiera positivamente por alimentos y espacio. Estos son algunos de los factores de riesgo para adquirir infecciones por cándida. El primero que se menciona aquí es el uso de antibióticos de espectro amplio, el uso de dispositivos invasivos como catéteres o sondas, el uso de nutrición parenteral también es un factor de riesgo para infecciones por cándida, una cirugía abdominal, el uso de esteroides sistémicos y la inmunosupresión, como tener neutropenia grave, como recibir quimioterapia, como recibir esteroides o otros inmunosupresores, que son factores de riesgo para que el paciente enferme de cándida. Y cándida puede tener un espectro muy amplio de enfermedad, puede no causar enfermedad y ser colonizante o comensal, puede causar infecciones mucocutáneas, como por ejemplo cándida oral, esofagitis por cándida, vaginosis fúngica, o puede causar infecciones invasivas como cándida en sangre, que se conoce como candidemia, endocarditis, tromboflebitis séptica, infecciones de catéteres venosos centrales, infecciones en el hueso, infecciones como sepsis abdominal o peritonitis, o sepsis abdominal por perforación, que la conocen como peritonitis secundaria. Entonces puede causar, al estar en nuestro cuerpo, ya está ahí, pues no hay que adquirirla como tal, ya está ahí, cualquier factor que interrumpa las barreras físicas, que altere la flora normal, puede facilitar que cándida se empiece a replicar más o que provoque invasión. La candidiasis mucocutánea pues se refiere al algodoncillo, a las infecciones esofágicas, a cándida vulvovaginal, y aquí lo que vamos a ver va a ser la presencia de esta descarga en grumos de color blanco que se puede asociar a dolor o a comezón. También puede provocar foliculitis en el área de la barba, puede provocar dermatitis del pañal. Aquí está está mostrada la mucosa y cómo se ven estas placas de color blanco en grumos, pegadas o adheridas a la mucosa. También se puede ver la irritación de la piel en un bebé que tiene dermatitis por pañal. Aquí se puede ver en una endoscopía, en esófago, cómo se observan estas placas confluentes de color blanco o de color blanquecino, que también van a provocar en algunos pacientes, por ejemplo los pacientes con VIH, disfagia o dolor a la deglución, y que normalmente se pueden observar por endoscopía muy fácilmente, y esto se puede mandar a cultivar. Es decir, le toman cultivo a la placa o la despegan y la mandan a cultivo. El tratamiento en general de estas candidiasis me parece que es relativamente sencillo, pero siempre hay que tomar en cuenta el factor que propició que el paciente tuviera cándida y modularlo si es posible. Si es el uso de antibióticos, pues terminar los antibióticos que no sean necesarios. Si es el uso de inmunosupresor, disminuir la inmunosupresión en los casos en los que es posible, ¿sí? En general, dentro de los antifúngicos vamos a tener los azoles como fluconazol, voriconazol, posaconazol, isavuconazol, todos esos son azoles. Comparten algunas características comunes como grupo, muchos de ellos tienen un metabolismo hepático, pueden provocar elevación de enzimas hepáticas como fluconazol o como voriconazol o como posaconazol. Tienen buena biodisponibilidad oral, fluconazol, Bori tienen muy buena biodisponibilidad oral. Es igual dar fluconazol oral que darlo intravenoso, es igual de potente. Y la dosis va a variar en el caso de fluconazol dependiendo del cuadro. Ustedes ven aquí como en cándida vulvovaginal se pueden utilizar 150 miligramos de fluconazol oral, dosis única. En el caso de candidiasis esofágica, 150 a 200 miligramos al día. Se pueden llegar a usar hasta 400 miligramos en pacientes inmunocomprometidos, pero el fluco tiene un rango, un espectro muy amplio de la dosis. Para cándidas resistentes uno puede subir la dosis a 600 o 800 miligramos, o
O para infecciones muy graves como meningitis por criptococo, uno puede dar la dosis más alta, que es 1 gramo de fluconazol, o bueno, no 1 gramo, 1200 miligramos, o sea, 1.2 gramos de fluconazol al día. La duración, generalmente las infecciones cutáneas puede ser corta, en el caso de bulbo vaginal, puede ser una dosis única. En cándida recurrente pueden ser dosis periódicas. En el caso de infecciones de la piel se puede utilizar un azol como miconazol, que lo tenemos en presentación tópica. Y en el caso de cándida esofágica el tratamiento se da de 10 a 14 días. Casi siempre revisamos al paciente más o menos al final del tratamiento para ver que efectivamente ya no haya lesiones. Y parte importante del tratamiento en los pacientes con cándida esofágica y con VIH es que también inicia el tratamiento antirretroviral. La candiduria se refiere a la presencia de cándida en orina y se puede cursar o puede presentarse de forma asintomática. Se puede presentar en pacientes que tienen una sonda de Foley, por ejemplo, y se puede documentar la presencia de cándida. No requiere una terapia como en especial, a menos que el paciente tenga síntomas francos o claros. Esto en pacientes asintomáticos no requiere tratamiento. ¿En qué pacientes con candiduria se les da tratamiento? Bueno, pacientes que tienen síntomas o pacientes que tienen un riesgo alto de diseminación. ¿Quiénes son los trasplantados? Los pacientes a los que se les va a instrumentar la vía urinaria. En los extremos de la vida puede en algunos casos considerarse justificado dar tratamiento a la candiduria. El tratamiento es con fluconazol. El fluconazol llega muy bien a vías urinarias y se pueden dar 200 a 400 miligramos al día por 7 días. Un principio de tratamiento en las infecciones por cándida es que los catéteres o dispositivos que estén presentes se deben de retirar. Eso es muy importante. O sea, todos los pacientes que tienen un catéter o un dispositivo, un catéter venoso central o una sonda de Foley o una prótesis y que tienen infección por cándida, el tratamiento en general se recomienda que se retire el material para prevenir recurrencias. Cuando hay infecciones, cuando hay aislamientos de cándida en otros sitios, hay que considerar siempre si estamos viendo una colonización o una contaminación de la muestra. Por ejemplo, si una persona tose y da una muestra de expectoración, es normal que haya levaduras en su expectoración porque se contaminan con las cándidas que tiene en la boca y esto no necesariamente implica que el paciente tenga neumonía por cándida. Entonces, los aislamientos de cándida en expectoración, aspirado traqueal o broncoscopía no tienen ningún significado clínico y se consideran contaminaciones y no requieren tratamiento antibiótico. Esto es importante porque algunos pacientes de repente se toman por su cuenta exudados faríngeos o cultivos de expectoración y algunos laboratorios reportan cándida y muchas veces se les da tratamiento que no requiere. Candidiasis invasiva se refiere al paso de cándida, a la penetración de cándida de barreras mucocutáneas o de barreras de la piel y la invasión de sitios profundos que normalmente son estériles, como la sangre, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo, infecciones vasculares como endocarditis o como infecciones como trombosis sépticas. Entonces, en estos casos la cándida se considera invasiva y en estos casos nunca es normal, nunca es flora normal ni colonización encontrar cándida en líquido sinovial en una cavidad articular o encontrarlo en líquido cefalorraquídeo o encontrarlo en sangre y en estos casos la infección se considera grave y siempre requiere tratamiento. Se puede diseminar cuando esté en sangre a riñón, cerebro, corazón o ojo, puede causar, cándida es una causa de endoftalitis. Generalmente el diagnóstico de cándida va a ser mediante la observación de las levaduras, una tinción de Gram o una solución con hidróxido de potasio, pero se ve muy fácil en la tinción de Gram o en tinciones con ácido periódico de Schiff o de plata metenamina. Esto es en biopsias o en tejidos histopatológicos. Se puede también documentar mediante el cultivo, en agar sangre o en agar de Saburo. Y los síntomas que el paciente va a referir pues dependen de la localización. En el caso de cándida vaginal, por ejemplo, candidiasis vaginal o vaginitis por cándida, la presencia de descarga blanca, sin mal olor, la presencia de comezón o ardor vaginal pueden hacer o aumentar la sospecha de cándida y aquí lo vamos a diagnosticar mediante el cultivo, que es el exudado vaginal. Pero, por ejemplo, en el caso de un paciente con disfagia que requiere una evaluación endoscópica, pues se puede observar simplemente de forma macroscópica las placas por cándida. Muchas veces las mucocutáneas se diagnostican observando simplemente la lesión porque la lesión es muy característica. En el caso de las infecciones invasivas, pues los pacientes con candidemia van a tener fiebre, pueden tener choque séptico, pero generalmente no son pacientes que están en la calle. Generalmente el típico paciente con candidemia
es el paciente que lleva un mes hospitalizado en la terapia intensiva, que ya tiene catéter venoso central, tiene nutrición parenteral, que lo han operado del abdomen varias veces, que tiene drenaje, sonda de Foley, que lleva por su segundo esquema o tercer esquema de meropenem vancomicina y entonces desarrolla fiebre. Y dentro de los cultivos se documenta cándida. O el otro paciente típico de candidemia es el paciente con neutropenia grave, neutropenia profunda, que está en quimioterapia, que tiene también catéteres de accesos venosos, que está hospitalizado 3 veces en el último año y que también desarrolla una infección invasiva por cándida. Entonces, el tratamiento va a depender de la gravedad del paciente, de dónde está localizado el hongo y de la severidad o la profundidad de la infección, y también depende de la especie de cándida. Aquí hemos hablado de cándida albicans, pero hay una gran cantidad de especies que tienen la particularidad de ser más o menos resistentes a fluconazol o más o menos resistentes a otros antifúngicos. En general, cuando la infección es profunda o invasiva, el tratamiento es con equinocandinas. Las equinocandinas son antifúngicos como anídula fungina o caspofungina o micafungina, que se administran por vía intravenosa, que tienen una excelente actividad contra todas las levaduras y habitualmente es difícil encontrar una cándida resistente a alguna de estas. Fluconazol es una buena opción también para candidemias, pero hay que documentar que el paciente tenga una cándida sensible a fluco, porque hay muchas cándidas ya que son resistentes a fluconazol. Entonces, como esta se considera una infección grave, empezar un tratamiento que pudiera ser incorrecto con fluconazol, pensando en que pudiera ser resistente, pues se considera no tan buena elección por la posibilidad de que el paciente se agrave si el tratamiento no es adecuado. En el caso de infecciones severas como endocarditis o como infecciones del sistema nervioso central por cándida, donde lo que necesitas es una muy buena penetración, el tratamiento siempre es parenteral y se recomienda en estos casos anfotericina B. Aquí viene una tablita con algunas de las cándidas más relevantes clínicamente: Candida tropicalis, Parapsilosis, Glabrata, Cruzei y Lusitania. Estas cándidas pueden ser más o menos sensibles a algunos antifúngicos. Candida albicans, por ejemplo, tiende a ser sensible a todos los azoles, anfotericina y a las equinocandinas. Pero vean cómo algunas veces Candida glabrata, por ejemplo, tiende a ser resistente a los azoles o sensible dependiendo de la dosis. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú le das 200 miligramos de fluconazol no responde, pero si le das 600 miligramos podría tener una buena respuesta. Por ese motivo es importante tener el cultivo siempre, o sea, es importante no solo ver la lesión, sino identificar el cultivo, hacer antibiograma o antifungigrama para tener identificado a qué agentes antifúngicos es sensible. Candida krusei tiende a ser resistente a fluconazol, tiende a ser, dependiendo de la dosis, sensible a itraconazol y puede ser intermedia o resistente a flucitocina, intermedia sensible a anfotericina. En general, las equinocandinas tienen muy buena actividad contra las levaduras. Solamente les mencionan ahí Candida parapsilosis, que puede llegar a ser algunas veces resistente en casos sumamente raros, pero en general es una excelente opción para infecciones severas o graves. El otro motivo por el cual les comento que es una buena opción es porque son poco tóxicas las equinocandinas. Parte del tratamiento es el retiro de dispositivos vasculares o prótesis, y normalmente una candidemia se trata por 14 días o 10 días a partir del primer cultivo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Yo le tomo a mi paciente un cultivo un lunes y me reportan que ese cultivo que tomé el lunes está positivo para cándida, ¿sí? Entonces yo empiezo tratamiento pues en cuanto me llega el resultado, ¿no? Generalmente me llega al día siguiente o 2 días después. Empiezo el miércoles tratamiento con equinocandinas. Le tomo al paciente el tercer día de las equinocandinas otro hemocultivo y ya debe de salir negativo. A partir de este primer hemocultivo negativo empiezan a contar los días reales de tratamiento, 10 días después de este primer hemocultivo negativo, ¿sí? No cuentan los 2 o 3 días antes que día de tratamiento, ¿sí? En general se recomienda 10 a 14 días después del primer hemocultivo negativo. Parte del tratamiento se retira si el paciente tenía un catéter y el catéter está asociado a la infección, bueno, pues entonces se retira, y si es una prótesis también. Y aquí vienen nada más algunas particularidades de algunos de los tratamientos antifúngicos, de los mecanismos de acción. Anfotericina B es el antifúngico tal vez de mayor espectro. También tiene una toxicidad importante. En nuestro país tenemos al menos tres presentaciones de anfotericina. Anfotericina de oxicolato, que es la más tóxica de todas. Anfotericina liposomal y anfotericina de complejo lipídico, que son las menos tóxicas desde un punto de vista nefrológico. Tienen menos toxicidad renal. En el caso de los azoles, contamos con todos los que ahorita mencionamos. En general tienen muy buena biodisponibilidad y muy buena respuesta. Osaconazol es el único azol que tiene actividad contra mucormicosis.
y las equinocandinas que tenemos en nuestro país son anidula fungina y caspum fungina. Y en general los efectos secundarios de estas son muy pocos. Los azoles pueden tener más toxicidad gastrointestinal y hepática, y los polienos como anfotericina B pues tienen toxicidad sobre todo renal, aunque también pueden tenerla medular y de electrolitos. ¿Alguna duda que tengan en este tema? Sí, doctora. Por ejemplo, en el caso de que algún paciente, pues, o sea, sí requiera de la sonda o del catéter y que no se le pueda retirar, ¿puede mejorar si se quita, por ejemplo, ese catéter que tenía y se cambia por un nuevo? Sí, normalmente está bien. O sea, si el paciente tiene, por ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente sonda Foley, que tiene sonda Foley, pero está en la terapia intensiva, está intubado y está sedado y necesita la sonda Foley. Lo que se recomienda es que se quite la sonda, se inicie la primera dosis, que se inicie el antifúngico, se cambie la sonda por una nueva y con eso puede mejorar. O sea, sí se pueden recambiar. En el caso de las infecciones de vías urinarias por cándida, se consideran, pues son infecciones, habitualmente son un poco virulentas y el paciente no está muy grave. Entonces tú puedes indicarle el fluconazol y pedir que simplemente se le recambie la sonda de Foley. Hay quien dice que incluso solamente con cambiar la sonda muchos pacientes mejoran, pero si el paciente está infectado y febril, sí hay que darle tratamiento. Ahora, en una infección grave como una candidemia, normalmente lo que hacemos, idealmente hay que retirar el catéter y mejor que ese paciente esté canalizado por una vía periférica y que por ahí continúe su tratamiento. Pero si eso no es posible, hay dos alternativas. Si es urgente el catéter, bueno, pues se quita el catéter y se punciona otro sitio distinto y se coloca un catéter nuevo. Generalmente recomendamos que ya el paciente esté con antifúngico en ese momento para tratar de disminuir el riesgo de que se colonice nuevamente por cándida este nuevo catéter. Y en pacientes con infecciones difíciles de tratar o por microorganismos muy resistentes, a veces lo que puedes hacer es iniciar tratamiento, quitar el catéter, dar antibiótico intravenoso 24 o 48 horas y después volver a colocar un catéter, sobre todo en catéteres que son a la fuerza necesarios, ¿no? Como un catéter Majorcar de hemodiálisis, que el paciente pues, se va a volver a tener que dializar en 2 o 3 días. Gracias, doctora. Doctora, ¿y aplica lo mismo para las válvulas? O sea, ¿también se tienen que retirar y se vuelve a poner los pacientes con endocarditis? En el caso de endocarditis como tal, lo vamos a ver me parece que más adelante, pero en el caso de endocarditis, una endocarditis por un hongo se considera una endocarditis difícil de tratar. Entonces, casi siempre sí tienen indicación quirúrgica, sobre todo desde un punto de vista microbiológico, por la dificultad para tratarlas, porque los medicamentos pueden no tener tan buena penetración. Pero la indicación quirúrgica en endocarditis más importante está dada en base a la buena o mala respuesta al tratamiento, la presencia de falla cardíaca o de edema agudo pulmonar, por la presencia del tamaño de las vegetaciones, son de los factores que se toman en cuenta para hacer un procedimiento quirúrgico de tratamiento en endocarditis, ¿sí? En el caso de un paciente que tenga una válvula mecánica y que aparte desarrolle una endocarditis, pues no se cambia la válvula mecánica. Es solo si la infección primaria está en el corazón, es cuando se hace el cambio, pues, con la cirugía. Ok, no sé si tienen alguna otra duda. Vamos a continuar con el calendario exactamente como lo tienen. No sé si alguien lo tenga por ahí, me puede decir cuál es el tema que sigue o que tienen ustedes que sigue. Sí, doctora, el tema que sigue es atención primaria del VIH. Ok, perfecto, gracias. Entonces, la siguiente clase, el martes, empezamos a ver VIH. ¿A qué me refiero con atención primaria? Puede pasar dos cosas. Llega un paciente con diagnóstico de VIH a su consulta por algún problema de salud en general. Bueno, ¿qué es lo que uno tendría que verificar como el checklist de las cosas que se deben estar haciendo con ese paciente? Y segundo, les toca diagnosticar a un paciente que llegó con algún problema de salud y que lo diagnostican por VIH y llegó por algún problema de salud grave. Bueno, ¿cuál es la valoración inicial? O cuáles son los cuidados iniciales de un paciente que se acaba de diagnosticar de VIH y que se encuentra en ese momento asintomático. Entonces va muy enfocado a cuáles son los síntomas que podría presentar alguien que no tiene ya hecho el diagnóstico y que se contagia de VIH. Va muy enfocado a cómo voy a hacerle el diagnóstico, cómo lo voy a comprobar, un poco cómo lo voy a informar también y cuáles son las cosas que hacemos en esa primera consulta de evaluación, o sea, qué es lo que buscamos. Generalmente incluye cómo está el estado de salud del paciente en general, qué infecciones oportunistas pueden estar presentes,
cuál es su esquema de vacunación, o sea, toda esta parte como de la valoración integral, ¿sí? Lo pueden revisar del Harrison, creo que ahí, en todos lados donde lo encuentren va a venir como muy extenso, pero creo que el Harrison viene bastante bien y viene muy enfocado como esta atención integral, entonces de ahí lo pueden revisar y eso es lo que vemos el próximo martes, ¿vale? Ok, doctora, muchas gracias. De nada, que esté muy bien, buen fin de semana, final de semana. Bye. Gracias, doctora. Gracias, igualmente.